El 14% de los españoles sufre de insomnio crónico. ¿Podrías decirnos así de memoria cuáles son las estadísticas de España en trastornos del sueño? Son tremendas. De hecho, hasta el 2022, creo, éramos el país con más consumo de benzodiazepinas del mundo. Entre el 20 y el 40% o más de la población padece de problemas de conciliación o problemas de despertares durante la noche. Pero los jóvenes que por un problema de vamping comienzan a ser insomnes, cosas que probablemente a las generaciones pasadas no sucedía. Realmente el sueño es multicausal, no podemos dar una causa, ¿no?, de insomnio, porque cada persona es insomne por un problema diferente. Entender el sueño es investigar un poco el entorno de la persona y entender lo que le está pasando. Marcelo Soy, farmacéutico, dietista y psiconeuroinmunólogo, investigador incansable. Forma parte del equipo de terapeutas del Institut Xavier Verdaguer y dedica el resto de su tiempo a divulgar y estudiar sobre salud. Nos estamos alejando cada vez más de la naturaleza y por lo tanto de los ritmos circadianos, ¿no? Estar deshidratado equivale a estar estresados. Si este reloj está desajustado y yo como y hago una cena tardía, la voy a liar y hace que surjan en nosotros pensamientos negativos. Es porque hay cosas que no podemos modificar, que la dieta la podemos modificar, los hábitos de vida la podemos modificar, una buena rutina de sueño la podemos modificar, controlar el estrés, una ayuda psicológica la podemos siempre pedir. ¿Qué opinas de la ropa de cama? ¿Influye también esto en el sueño? Los que no son modificables son, vivo en el Camp de Tarragona, que es un lugar extremadamente contaminado por arsénico y por otros metales pesados. Está estudiado que a la noche el cerebro y el core, la parte interna del cuerpo, se tiene que enfriar. Los que tenían más niveles de plomo y manganeso en sangre eran los que dormían muy mal. Casi la mitad o más de la mitad del cereal o de los frutos secos que están en el mercado pueden estar contaminados. Dejar de dormir con su pareja porque ronca o porque se mueve mucho. Extremadamente importante a la noche respirar con la nariz. Si hay luz, comemos más. La dieta vegana requiere B12, pero no muchos caen en el hierro y no muchos caen en los omega 3. Hoy hablaremos sobre el sueño. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Resilciencia. Hoy tenemos como invitado a Marcelo Soy. Él es farmacéutico, nutricionista y psiconeuroinmunólogo y este capítulo va a ir sobre el sueño. Antes de empezar, quiero que Marcelo nos expliques, bueno, primero de todo agradecerte porque estés aquí, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y vamos a hablar del sueño, pero antes quiero que nos expliques quién es Marcelo Soy y cómo has llegado hasta este mundillo. Marcelo Soy es un farmacéutico que sufría de migrañas durante 30 años y a raíz de resolver el problema de migrañas, resolviendo un problema de inflamación crónica intestinal, descubrió el mundo de la nutrición, descubrió el mundo de la microbiota y se apasionó. Entonces empezó a estudiar nutrición y psiconeuroinmunología. Y ahora trabajo en el Institut Xavier Verdaguer, que justamente es el Instituto de Psiconeuroinmunología de Barcelona, donde entendemos la salud como un tema holístico y la salud de la persona va acompañada de una salud mental, digestiva, inmunitaria, hormonal, y el centro de toda esta salud es el intestino, que conecta todos los otros sistemas. Uh-huh. Y el tema del sueño nació porque me di cuenta que las personas que acudían a consulta en clínica con problemas digestivos, problemas inmunitarios y hormonales, no le daban mucha importancia al sueño. Y veía que el sueño era un problema de dieta, de estrés, era un problema intestinal y también un problema de entorno. Y al final, entre los estudios que hacía y la clínica y las visitas, intenté elaborar primero un libro, el texto, el Apágate Insomnio, que es un libro que está publicado, y después un protocolo para poder aplicar con los pacientes para mejorar la calidad del descanso. Ajá. ¿Podrías decirnos así de memoria cuáles son las estadísticas de España en trastornos del sueño? Son tremendas. De hecho, hasta el 2022, creo, éramos el país con más consumo de benzodiazepinas del mundo, wow, que es el medicamento que se da para la ansiedad, para trastorno de ansiedad, pero también para problemas de insomnio. Las estadísticas, según el Instituto Nacional de Neurología, dice que entre el 20 y el 40% o más de la población padece de problemas de conciliación o problemas de despertares durante la noche. Pero
el 14% de los españoles sufre de insomnio crónico. Y además Muchísimo. llegan las nuevas generaciones, los jóvenes, que por un problema de vamping comienzan a ser insomnes, cosas que probablemente a las generaciones pasadas no sucedía. El vamping es la palabra inglesa que nace de vampiro, vampire, y texting, enviar mensajes de texto, y significa que utilizan el móvil, se exponen a la luz azul de los móviles durante las horas de descanso, alterando así el sueño. Por ello, la exposición a la luz azul de las tablets, de los móviles, está creando una disrupción circadiana y una posible nueva generación de insomnio. Wow, es muchísimo ese porcentaje. Pero bueno, vamos a entrar en cuáles son las causas del insomnio. ¿Cuáles son estas principales causas? ¿Tienen que ver cómo vivimos, cómo comemos, cómo sentimos? ¿Qué tiene que ver aquí? Realmente el sueño es multicausal. No podemos dar una causa, ¿no?, de insomnio, porque cada persona es insomne por un problema diferente. Pero diría que sí, tenemos que generalizar el estrés, la disrupción circadiana, de alterar los horarios, tener horarios poco constantes de comida, de descanso, los trabajos de turnos, trabajar de noche, la poca exposición a la luz solar, la continua exposición a la luz blanca interna, ¿no?, de las oficinas, el sedentarismo, la hiperconectividad, es decir, estar constantemente conectados a pantallas, a redes sociales, también es una gran disrupción. Pero hay otras también que son por patologías, dolores crónicos, incluso apneas del sueño, que es cuando nos despertamos y porque pasamos segundos sin aire. Todo esto puede afectar el sueño. Incluso, lo que veo más en consulta, problemas digestivos. Y hay otros más, toxicidad también, los metales pesados están estudiados como la toxicidad, como estar expuestos a disruptores, metales, micotoxinas, también puede alterar el sueño. Entonces diría que es un poco, entender el sueño es investigar un poco el entorno de la persona y entender lo que le está pasando. Diría que todo tiene que ver sobre todo con el estrés, con esta hiperconectividad que tenemos, ¿no? La poca desconexión que hacemos durante el día, las horas de trabajos que hacemos, que son muchísimas, la continua exposición a la luz blanca de las oficinas, sedentarismo, falta de actividad física y falta de exposición a la luz natural. Y todo esto crea una disrupción circadiana que después se transforma en un problema crónico, digamos. Y el sueño sabemos que es un eje principal de la salud, es decir, siempre digo que la salud de la persona se basa en 4 pilares, que son la alimentación, el deporte, la salud mental, el control de las emociones y el sueño. Y sin estos 4 pilares vamos mal, porque el sueño realmente sirve para detoxificar las toxinas del cerebro, para fijar los contenidos nuevos, sirve para que el sistema inmunitario pueda trabajar bien y pueda curar infecciones, sirve para mejorar la fertilidad, para ayuda a mejorar incluso el peso. De hecho, quien no duerme es más propenso a padecer obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes, pero problemas también a nivel de trastorno de estado de ánimo, depresión, ansiedad o problemas incluso neurodegenerativos como Alzheimer, Parkinson. Todo eso lo hace el sueño. Pero sobre todo la falta de sueño también lo que altera es nuestra emotividad y hace que surjan en nosotros pensamientos negativos, con lo cual nos perjudica porque disminuye nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de resolver problemas y de superar adversidades. De hecho, se ha observado que los pacientes que no duermen, los pacientes que tienen insomnio, adelante un hecho traumático, siguen teniendo recuerdos que afectan al estado de ánimo, mientras que los buenos durmientes no tienen ya esos pensamientos, como si hubieran ya superado el trauma. Entonces, el sueño
como reparador incluso de experiencias adversas, de traumas del pasado. Creo que nos hemos adelantado ya en materia, pero está súper bien. Has hablado de los ritmos circadianos y yo creo que en la sociedad, ¿no?, en general, globalizando un poco todo, nos estamos alejando cada vez más de la naturaleza y por lo tanto de los ritmos circadianos, ¿no? Pero me gustaría que los definieras para la gente que no entiende de esta materia y que podamos profundizar más adelante. Los ritmos circadianos son cambios físicos, comportamentales, hormonales, metabólicos que se suceden durante las 24 horas del día. De hecho, la luz-oscuridad o el sueño-vigilia son ciclos circadianos y, de hecho, acompaña el sueño-vigilia, que es por antonomasia. Cuando se habla de ciclo circadiano, se habla de sueño-vigilia. El cortisol y la melatonina, que controlan estos ciclos de sueño-vigilia, son dos hormonas que tienen un recorrido. Estoy tocando el micrófono. Un recorrido circadiano porque cambian, varían sus niveles en sangre a lo largo de las 24 horas. De día el cortisol es más presente, de noche, cuando ya atardece, el cortisol baja y la melatonina sube. Entonces tienen como un andamiento opuesto, pero circadiano, porque varía durante las 24 horas. Este es un ciclo circadiano. El sueño-vigilia, la curva del cortisol, todo esto se habla de un ritmo circadiano. Y los ritmos circadianos son esenciales porque vienen regulados por un reloj central que cada día tenemos que poner a la hora. Este reloj es un reloj que tenemos en el medio del cerebro, en una zona del cerebro que se llama hipotálamo, y es un reloj cuyas agujas tenemos que poner a la hora, y los estímulos para ponerlo a la hora justamente son la exposición a la luz, el horario de comida, la actividad deportiva o el horario social. Todo esto hace que a diario nos pongamos este reloj a la hora, y este reloj, una vez que está a la hora, puede ayudarnos a descansar mejor, a tener un equilibrio hormonal mejor, a que nuestra inmunidad funcione mejor, porque este reloj central también controla la melatonina, que es la hormona del sueño, la hormona inductora del sueño, pero controla también todos los relojes periférico interno que tenemos. Cada órgano tiene un reloj. Y si no ponemos el reloj central a la hora, se desajustan los otros relojes. Y sabemos incluso que el intestino y la microbiota intestinal tiene un reloj diurno. Entonces, si este reloj está desajustado y yo como y hago una cena tardía, la voy a liar, porque mi intestino no se espera que esté comiendo de noche, claro. Se espera que toda la ingesta se concentre durante el día. Claro. De hecho, me estoy cada vez más apasionando a un tema que es la crononutrición, que habla de cómo es tan importante lo que comes como cuándo lo comes. Se ha estudiado unos 136 bomberos, todos con sobrepeso, con problemas de cardiovasculares, y se ha visto que con la misma dieta, pero restringiendo la ventana de ingesta de 9 de la mañana a 7 de la tarde, mejoraban todos, no solo el peso, sino también todos los marcadores de inflamación, marcadores tipo colesterol, glucosa, PCR en sangre, todos estos valores mejoraban. Es decir, que concentrar las ingestas durante las horas del día es beneficioso, a pesar de no cambiar la dieta. Después, si se hacen también aportaciones a nivel de dieta, pues se puede alcanzar una mejora todavía mayor. Qué bueno. ¿Y cómo llegar a estos ritmos circadianos en medio de la ciudad como Barcelona, Madrid, Tokio, Londres? La fórmula la tiene que buscar cada uno, pero diría que es importante no mantener una vida sedentaria, la actividad física, exponerse a la luz solar, caminar, intentar mantener un contacto con la naturaleza a pesar de vivir en una ciudad, buscar parques, playa, montaña, para poder incluso quitarse los zapatos y caminar descalzo, porque es todo un fenómeno que ahora se habla menos, durante una época estaba más de moda, que es el grounding, que es justamente caminar descalzo y estar a contacto con la tierra. Eso tiene un beneficio, reduce la ansiedad, es antiinflamatorio, incluso a las personas con dolores crónicos se le aconseja caminar en la playa, porque ese contacto con la arena, con el suelo, tiene un beneficio.
Y entonces le diría de buscar estas opciones y sobre todo de reducir la exposición a la luz artificial. Entonces a la noche de cuidar el ambiente de la casa, cuidar la iluminación, no exponerse a los ruidos, porque hay cosas que no podemos modificar. Hay, no sé, me imagino, si un nivel socioeconómico que me aboca a vivir en un lugar muy contaminado a nivel de ruido, a nivel de luz artificial, a nivel de atmosférico, eso no lo puedo cambiar, ¿no? Se necesitan políticas sociales para hacer eso. O un trabajo de turnos que estoy obligado a hacer porque no tengo otra opción. Estas cosas no se pueden modificar, pero sí que dentro de lo que es lo que no se puede modificar, tenemos que buscar calidad de vida. Incluso a las personas que trabajan de noche, de turnos, le diría siempre de comer en horas de luz y a pesar de trabajar de noche, de no comer en las horas nocturnas para reducir el impacto que tiene alterar completamente los ciclos circadianos, porque nosotros estamos programados para estar despiertos durante el día y dormir durante las horas de oscuridad. Justamente te iba a preguntar cuáles son aquellas cosas que podemos cambiar y cuáles no. No sé si tienes alguna más. Diría que la dieta la podemos modificar, los hábitos de vida la podemos modificar, una buena rutina de sueño la podemos modificar, controlar el estrés, una ayuda psicológica la podemos siempre pedir, porque también, aparte de problemas genéticos, porque también hay un componente genético en el insomnio y aparte le da la situación, no sé, las enfermedades o los medicamentos tienen un impacto sobre el descanso. Pero también el estrés, tanto crónico como agudo, tiene un impacto sobre el sueño. Con estrés crónico siempre se entienden mochila que nos llevamos de toda la vida, ¿no? La relación con mi padre, la situación familiar, los traumas del pasado, todo esto lo vamos acumulando en nuestras espaldas sin realmente hacer frente a todo eso, a todos esos miedos, a todas esas heridas, las desatendemos y después de mayor nos pasan factura porque salen justamente durante el sueño, los traumas salen durante las horas de sueño y no nos dejan descansar en paz. Pero también puede ser un estrés agudo, una pérdida, una ruptura de pareja, un duelo, ¿no? un despido. Todo esto es un estrés agudo. Entonces tenemos que hacer frente a todo eso y a veces necesitamos también hacer psicoterapia. Pero los que no son modificables vivo en el Camp de Tarragona, que es un lugar extremadamente contaminado por arsénico y por otros metales pesados. Entonces ahí tengo que hacer algo extra para mi salud probablemente porque es probable que sea un acumulador de toxicidad porque el lugar donde vivo es extremadamente contaminado. Me ha pasado de tener pacientes que venían del Camp de Tarragona y que tenían mucha cantidad de arsénico en sangre. Wow. Pero puede ser el Camp de Tarragona o puede ser muchos otros sitios. Muchos otros sitios. Sí. No quiero crucificar los de lo que viven en Tarragona. Ya. ¿Y cuáles son las prescripciones más generales en cuanto al insomnio que podrías dar? Las prescripciones generales son siempre dieta, control del estrés, hábitos de vida, higienes del sueño, que es toda una serie de pautas que damos para mejorar el descanso. No sé, apagar las luces, poner luces cálidas o velas durante la noche, cenar muy temprano, por ejemplo. Pero también el tema de mantenerse hidratado es extremadamente importante porque la mayoría de los pacientes que vienen a consulta beben muy poco. Y de estar deshidratado es una hiperactivación del eje del cortisol, que es la hormona del estrés, con lo cual estar deshidratado equivale a estar estresados y puede también generar un problema en la gestión del día a día, pero también en el descanso. Entonces la hidratación es muy importante y después también la temperatura. Por la mañana hay que exponerse al frío. Hay que intentar buscar el frío. Si tenemos un jardín, una terraza perfecta, nos despertamos y pasamos un ratito ahí hasta que tengamos la piel de gallina. Ese frío, incluso con una ducha fría o un chorro de agua fría después de la ducha de la mañana, nos ayuda a subir las hormonas del estrés y a poner ese reloj central
que tenemos todos a la hora y poder funcionar de manera eficaz. Y a la noche tiene que pasar todo lo contrario. A la noche tengo que realizar una ducha caliente y una sauna. ¿Por qué? Porque se está estudiado que a la noche el cerebro y el core, la parte interna del cuerpo, se tiene que enfriar. Y para hacer eso no tengo que tener ni manos frías ni pies fríos. Pero la mayoría de la gente muy, muy estresada, y sobre todo las mujeres, llegan a la noche con manos y pies fríos. Y eso dificulta perder esa energía. La bajada de temperatura que tenemos que hacer se hace a través de la piel. Si tenemos vasoconstricción periférica en las manos y los pies, esta bajada no es posible. Con lo cual, una ducha caliente a la hora de cenar también es muy, muy beneficiosa para poder realizar esta bajada de temperatura que es necesaria para poder mantener el sueño. De hecho, sabemos de esta bajada de temperatura porque si dormimos con alguien, sabemos que si alguien desprende muchísima temperatura, muchísimo calor y decimos que se calienta mucho durante las horas del sueño. Realmente se está enfriando y lo que está haciendo es disipar ese exceso de temperatura a través de la piel. Si estamos con pies fríos y manos frías durante la noche, no vamos a dormir. Qué bueno. Hemos hablado de hormonas, pero quiero hablar de cómo los disruptores hormonales presentes en productos químicos sintéticos pueden alterar también al sueño. Los disruptores endocrinos presentes en plástico, presentes en cosméticos, en productos de limpieza, en todo lo que nos rodea, en los tuppers que utilizamos para comer en las oficinas, realmente afectan nuestro equilibrio hormonal y afectan nuestra salud. No he encontrado ningún estudio que diga que afecta directamente al sueño, pero sí que podemos pensar que afectando y desajustando nuestro sistema hormonal puede también de paso afectar también al descanso. Diría que están mal estudiados se conocen más para problemas trastorno del sueño, por ejemplo los metales pesados. Se observó en Corea, analizando más de 30.000 estudiantes, que los que tenían más niveles de plomo y manganeso en sangre eran los que dormían muy mal. Y también a nivel de alimentos, muy común encontrar micotoxinas, que son las toxinas que producen los hongos de los cereales, de los frutos secos y que no se destruyen con la cocción. Y según los últimos estudios, incluso casi la mitad o más de la mitad del cereal o de los frutos secos que están en el mercado pueden estar contaminados de micotoxinas. Y estas micotoxinas pueden generar una toxicidad a nivel del cuerpo y una neuroinflamación. Y cuando se habla de neuroinflamación, se habla de cómo estas micotoxinas pueden atravesar la membrana, la barrera hematoencefálica y generar una respuesta inflamatoria a nivel del sistema nervioso central. Eso sí que puede afectar el sueño. Puede afectar el sueño, provocar problemas más comunes como niebla mental, fatiga, cansancio, dolores, irritabilidad, incluso tristeza, pero también insomnio. ¿Qué opinas de los somníferos Soy farmacéutico y a veces el problema de sueño es tan grave, el problema de insomnio es tan grave que los pacientes necesitan tomar un medicamento que es la benzodiazepinas. Es verdad que ahora los últimos estudios están provocando que todos los países se pongan a revisar los protocolos para dar las benzodiazepinas, porque se ha demostrado que a largo plazo son provocan un daño porque alteran las fases del sueño, pero a la larga pueden generar también enfermedades degenerativas. Esto me sabe mal decirlo porque a veces las personas con insomnio que tienen una calidad de vida muy baja necesitan tomar la benzodiazepina para ganar esa calidad de vida. Pero siempre espero poder poner en marcha toda una serie de medidas para poder reducir al máximo esa medicación. Y ahora, ¿qué opinas de la melatonina natural o de adaptógenos, por ejemplo, para el sueño?
Me parece una buena estrategia dentro de la dieta, dentro de la alimentación, la salud intestinal, el control del estrés, potenciar la actividad física. También utilizar determinados suplementos me parece muy bien. La melatonina me parece un buen remedio, además no solamente es un inductor del sueño, pero también es antioxidante. De hecho lo sabe en la clínica de fertilidad porque a todas las pacientes a las cuales quieren mejorar la calidad la calidad ovárica y mejorar la probabilidad que se queden embarazadas, salen de la clínica con melatonina. Entonces la melatonina es un buen remedio. Y además dentro de los adaptógenos diría que me gustan muchísimo últimamente las setas, como dos setas en particular, como el Cordyceps y el Reishi, porque tocan no solamente tema de control del estrés y sueño, pero también son grandes reguladores hormonales, son una gran ayuda inmunitaria, con lo cual tocan diferentes teclas que al final me ayudan muchísimo a recuperar la calidad de vida de los pacientes que acuden al centro. Ajá, qué bien. ¿Y qué opinas de la ropa de cama? ¿Influye también esto en el sueño? He hecho estudios sobre colchones, sobre ropa. Diría que en general lo que tenemos que tener es una buena calidad de material, ¿no? Materiales naturales, lino, algodón, lana. Todos estos materiales sería conveniente tenerlos, nada sintético. Pero también hay que insistir sobre dormir con un buen colchón, una buena almohada. El colchón tiene que ser suficiente. Si dormimos en pareja, el colchón tiene que ser suficientemente grande para que ninguno le sobresalgan los pies o que la pareja tenga el espacio suficiente para moverse, pero también tiene que ser de un material suficiente para que al moverse no se mueva el colchón. Por cierto, ahora que estamos hablando de la ropa de cama, quiero presentaros a Pirilana, que es la empresa que está patrocinando este podcast. Y no os voy a contar yo, tengo aquí una cosita de Pirilana, pero no voy a ser yo la que os cuente qué productos tiene, sino que hoy tenemos aquí a su fundadora. Muchas gracias, Patricia, por estar aquí. Cuéntanos, ¿qué es Pirilana? Muchas gracias, Estrella, por esta ocasión que me lo has brindado y encantada. Pirilana, ¿qué es? Pirilana es, primero, ¿quién soy yo? Yo soy la Patricia, holandesa, y me traje este producto hace muchos años de Holanda, cuando tenía 20 años. No tienes nada, que traes de tu país? Tu ropa de cama. Entonces, después de muchos años, tuvo que cambiarlo y no encontré aquí. Por esto hemos creado aquí, ya que España es un país con mucha historia de lana. Dije, ¿cómo es que no encuentro un edredón de lana? Esto es sobre todo Pirilana, un edredón de lana, una lana de toda la vida. Una lana, entonces solamente el edredón, me faltaba naturalmente la almohada y el protector de colchón. ¿Qué es Pirilana? Sobre todo esta, lana de toda la vida, centenario, acolchado con un algodón orgánico 100% natural. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que tiene especial? Que es muy ligera, que no pesa y se arropa muy agradablemente al cuerpo. Esto hace que presta un bienestar a la hora de descansar, que cuando dormimos no lo hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. Nuestro cerebro hace el reset, los órganos se desintoxican, mejor ambiente uno puede dormir, mejor prestación sacamos del sueño. Entonces, la lana tiene las propiedades que ayuda a descansar bien y despertar mejor. Qué bien. Bueno, la lana tiene muchísimas propiedades. Una de ellas es que baja la carga electromagnética, no atrae al polvo, a los ácaros, es antimicrobiana, no hace falta ni que la laves, solo con airearla ya está. Y bueno, no me voy a enrollar más porque vamos a seguir con el episodio, pero solo os quiero decir una cosa, es que tenéis una oferta exclusiva para todos los seguidores de este canal de la Resilciencia, que podéis usar el código RESILCIENCIA en la web y tendréis un descuento exclusivo solamente para vosotros. Así que vamos a seguir con el podcast.
diría que es tan importante la calidad de los materiales como también la comodidad, tanto de los colchones como de las almohadas. Pero no sabría recomendar tampoco un material exacto. Sería, a nivel de colchones, sería ver caso por caso cuál es el colchón que le vaya mejor a la persona. Y ahora que hablas de colchones, me parece importante también lo de saber si a veces las recomendaciones que doy a alguna persona insomne es dejar de dormir con su pareja porque ronca o porque se mueve mucho. La verdad que habrá maridos o, no sé, hombres sobre todo que me querrán matar, pero a veces se tiene que tomar estas decisiones para mejorar el descanso. Si la pareja ronca mucho y molesta el sueño de la paciente, a veces hay que tomar decisiones y separar las camas. Incluso siempre se ha dicho, ¿no?, que los niños tendrían que dormir con los padres y todos juntos. Seguro que hay situaciones emocionales del niño o culturas donde dormir juntos es un refuerzo emocional, es beneficioso, pero a veces dormir con los niños es incómodo, altera el sueño de los padres, o dormir juntos también entre ronquidos, movimientos o otros problemas puede alterar el sueño. Entonces es mejor que cada uno se busque su cama y su edredón y su colchón. Muy bien. No sé si lo has visto, pero últimamente se ha puesto como muy de moda las tiras nasales y el tapador de boca. ¿Qué opinas sobre esto? Me parece una buena idea. Un grande problema de sueño que está subestimado es la apnea del sueño, que es quedarse unos segundos sin respirar a lo largo de las horas de descanso. Hay una prueba médica que se realiza en los centros del sueño de los hospitales, de las universidades, que es la polisonografía, donde te estudian a lo largo de la noche para saber cuántas apneas haces durante una hora. Si el número de apneas sube a más de 15, es probable que tengamos un problema y entonces hay que resolverlo. Normalmente la solución viene por un dispositivo que se llama CPAP, que es una sigla inglesa que quiere decir flujo continuo de aire que se da a través de una mascarilla. Eso es una opción. Cuando hay apnea se tiene que revisar también todo el tema digestivo, porque podría haber problemas gástricos, reflujo y problemas de este tipo. Pero también para respirar mejor, si no hubiera un problema grave de apnea, se pueden utilizar las tiras nasales o los dilatadores, porque es extremadamente importante a la noche respirar con la nariz, porque respirar con la nariz aumenta el óxido nítrico. Y el óxido nítrico, además, que es un vasodilatador, entonces nos ayuda a mantenernos más sano a nivel cardiovascular, porque las venas y las arterias se mantienen más dilatadas, importantísimo, pero también el óxido nítrico es una ayuda inmunitaria. Entonces, sabemos que el sueño, precisamente durante las horas de sueño, tratamos infecciones, necesitamos esto extra de óxido nítrico para también dar un push una ayuda más a la inmunidad. Entonces, no respirar por la nariz y respirar toda la noche por la boca no es beneficioso. Y estas estrategias me parecen bien cuando realmente se quiere potenciar eso, una respiración más nasal durante la noche y evitar que se respire por la boca. Hemos hablado de los colchones, pero también hay una corriente que dice que hay que dormir en el suelo y sin almohada. ¿Qué opinas de esto? Que soy italiano y que yo vengo de los romanos, de las saunas, vengo de los romanos de las comodidades y soy un poco hedonista en esto y si a alguien le gusta dormir en el suelo, ¿por qué no? Pero si le mejora el descanso, perfecto. Pero diría que todo va digamos, en la dirección del contacto con la naturaleza, ¿no?, del grounding que hablábamos antes. Entonces, para mí probablemente dormir en el suelo no va bien. También tengo una edad que quizá necesita un colchón cómodo, pero sí que propongo mucho contacto con la naturaleza, caminar descalzo continuamente, tener este contacto con la tierra, con la arena. Y si no lo podemos hacer durante la semana, quizá organizar nuestro fin de semana en función, como salida, ¿no?, a la naturaleza, bosques, playas, lo que sea, para conectar con
con espacios que nos dan mucha paz, mucha tranquilidad, al contrario de lo que nos da la ciudad, que nos hiperactiva. Es curioso que a pesar de los nerviosismos del día del apagón, tuve que hospedar a amigos y compañeros de trabajo en casa porque no podían volver, porque vivían fuera de Barcelona, y a las 8 cenamos con velas. A las 8 no, un poco más tarde, que era abril, quizá 8:30 cenamos, era ya oscuro, claro, con una vela cenando, sin poder, comida además que no habíamos podido calentar nada. Entonces a las 9 no había nada que hacer y todo el mundo a dormir. Y fue una noche muy buena para mí. Y pensé, es verdad, es que la luz, los ruidos nos hiperactivan. Y la comida también. Y incluso la luz nos hace volver más ansiosos de comer. Entonces, si hay luz, comemos más. Entonces, también eso, cuidar la exposición a la luz artificial es un gran tema, porque también viene del exterior. Quien vive en ciudad también está constantemente expuesto a la luz artificial, que no solo altera el ritmo circadiano del hombre, sino de toda la fauna. Así es, sí, sí. ¿Y la luz roja por la noche, qué opinas? Se ha hablado mucho de la luz roja, he investigado, puede tener sus beneficios, pero no, de momento no la estoy utilizando. Lo que sí que está en el instituto donde trabajo, estamos utilizando gafas con filtros de luz azul, que son justamente gafas con cristales rojos, para poder filtrar completamente la luz azul. Eso sería una buena estrategia para poder inducir tranquilidad y ayudar al descanso. Sí, sí. Yo sí que lo estoy haciendo y es brutal. O sea, a mí me va súper bien. El cerebro se va como apagando, preparando para descansar. Es muy fuerte es total. Utilizar las gafas de filtro de luz azul. Hemos hablado del grounding, pero tengo entendido que hay materiales de cama que en la misma cama también se puede hacer el efecto grounding, que es como bajar las ondas electromagnéticas, la electricidad estática y hacer como grounding mientras estás durmiendo. ¿Conoces de esto? En las universidades se está investigando mucho sobre este tema. Diría que no estoy cómodo con conectarme con cables y por la noche, no sé. Sin cable, también, sí. Incluso con la lana con los tejidos mismos. No estoy, realmente no sé mucho del tema, pero diría que esto es algo a puntualizar, que durante las horas de descanso tendríamos que eliminar todos los campos electromagnéticos de la habitación. Entonces, desenchufar todos los dispositivos, todas las lámparas, no dejar cargando el móvil al lado de la cama, no tener luces que puedan molestar durante las horas de sueño. Eso sí que es muy importante, porque se ha visto que los campos electromagnéticos pueden generar alteraciones también inmunitarias, pero también en la secreción de melatonina. De hecho, se ha observado que las vacas de las granjas expuestas a campos magnéticos producen mucha menos leche. Entonces, generan un problema, puede ser que nos generen también una alteración del sueño, o si no, si hay ya un problema de insomnio, mejor evitar la exposición a campos electromagnéticos. Pero he visto ejemplos de camas que justamente generaban ese grounding y una descarga de campos electromagnéticos, pero de momento también no he visto nada que se pueda comprar de manera fácil, son todos objetos de lujo, digamos. Vale, vamos a poner el día perfecto. ¿Cuál sería para ti el día perfecto? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y también por la noche. Esta es una pregunta capciosa que me estás haciendo, porque ¿cuál es mi día perfecto? No es el día perfecto de Estrella. Eso seguro. Porque cuando digo tienes que buscar la manera de relajarte, a mí me relaja muchísimo ir al gimnasio o ir a jugar a tenis y no tanto meditar. Pero hay personas que justamente la meditación le va muy bien, o las sesiones de yoga que me encantan. Entonces cada uno tiene que encontrar la fórmula. Diría que nos levantamos
esto vale para todos. Nos levantamos, caminamos descalzos, salimos a la terraza, pasamos un poco de frío, después nos duchamos, pero 30 segundos de agua fría al final de la ducha, vamos al gimnasio, entrenamos, de vuelta del gimnasio pasamos por una zona soleada, que nos dé el sol en la cara y después empezamos a trabajar. Eso sería el ideal siempre si el horario lo permite. Y a la noche, a la vuelta a casa, a la hora de cenar muy temprano, no más tarde de las 8, ducha caliente, apagar todas las luces de lámparas o velas y limitar la exposición a ruidos molestos, a luces molestas de tablet por lo menos, o de móviles por lo menos 1 hora y media antes de ir a dormir. Eso sería un día bueno. Y sobre todo las comidas, un buen desayuno, rico en proteína también y en grasas, una buena comida y una cena muy ligera y no más tarde de las 8. No más tarde de las 8, pero se habla mucho de comer en horas de luz. ¿Qué opinas? ¿Que sería mejor o...? Sí, esto porque depende de la época del año, ¿no? Es más difícil. Claro. Entonces, en verano nos podemos, digamos, alargar un poquito más, pero es verdad que utilizar un sistema de comidas como el norte de Europa nos beneficiaría. Entonces, un buen desayuno, una buena comida y una merienda-cena. A las 6 sería ideal, sobre todo para las personas que empiezan a tener problemas de sueño, pero también problemas de peso, porque se ha visto que tanto el sueño como el peso, o como todos los marcadores metabólicos tipo glucosa, colesterol, enzimas hepáticas, mejoran si se restringe la ventana de ingesta y si se abre una ventana sin comer durante muchísimas horas, a partir de la tarde-noche. Entonces, el dicho desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, diría que es un dicho popular que está muy bien y según los criterios de la crononutrición tendríamos que restringir la ventana de ingesta en las horas de luz. Se ha observado que mujeres que comían el 50% de la ingesta 8 horas antes de ir a la cama, o sea, que concentraban la ingesta en las horas de luz, comiendo la misma cantidad de calorías, mantenía mucho más el peso, se mantenía delgado respecto a otras mujeres que comían, que hacían el 50% de la ingesta 4 horas antes de que hiciera oscuro. Eso quiere decir que desplazar las cenas tardías a las cuales estamos acostumbrados no van bien ni para mantener el peso, ni para mantener una buena salud cardiovascular, ni para mantener un buen descanso. ¿Y qué opinas de hacer solo 2 comidas al día o una en vez de 3? Estrella está preguntando a un italiano qué pienso de una comida al día. Diría una comida al día no, pero hay situaciones en las cuales el ayuno va muy bien. Situaciones de inflamaciones crónicas, situaciones de dolor crónico, situaciones de insomnio, situaciones en las cuales el sistema digestivo no va bien, está inflamado. Comer menos va muy bien y reducir el número de ingestas va muy bien. Siempre cuando se hacen este tipo de restricción, hay que también ver qué está pasando en el cuerpo. Entonces, revisar también a nivel de analíticas si a nivel nutricional se está generando algún tipo de problemas. Últimamente me estoy encontrando las pacientes veganas con muchos déficits, tanto de hierro como de B12, obviamente porque la B12 la dieta vegana requiere B12, pero no muchos caen en el hierro y no muchos caen en los omega 3. Y me estoy encontrando pacientes que tienen un sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente, hacia los animales muy grande y valoro mucho estas elecciones, pero a veces cuando se hacen restricciones a nivel de dietéticos hay que valorar si esto se está generando o no unos déficits.
Vale, vamos a ir acabando ya, pero como tenemos aquí a Patricia, ¿quieres hacer alguna pregunta extra tú? Estoy muy impresionada con todo lo que estoy escuchando. ¿Sí? Guay. Vale, pues ¿algún consejo último que quieras dejar para la gente? Diría que el sueño no es ningún lujo, sino es una necesidad vital. Entonces hay que cuidarlo igual que cuidamos la salud mental, ¿no? la gestión que hacemos de las emociones, de nuestro día a día, de la misma manera que tenemos que cuidar nuestra dieta y evitar tener una vida sedentaria y hacer deporte. Diría que la base de toda salud viene por estos 4 pilares y cada uno cojeará un poco más en un pilar de estos. Entonces hay que intentar poner remedio y equilibrar un poco la balanza para tener mejor salud y mejor descanso. Bueno, creo que el sueño es importante para todos en general y puede que tú no seas la persona que esté sufriendo cualquier tipo de trastorno del sueño, pero quiero decirte y pedirte que si conoces a alguna persona que esté sufriendo esto, que le pases este episodio porque yo creo que le va a ayudar muchísimo conocer todo lo que nos ha explicado Marcelo. Así que vamos a acabar ya el capítulo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y os recuerdo que tenéis el código de la resiliencia en la web de Pirilana. Muchas gracias. A ti.